Bueno, muchachos, nuevamente bienvenidos. Como les había dicho, disculpen la tardanza con la diferencia de videos. Tuve pequeños inconvenientes, pero pues vamos a darle continuación a nuestro pequeño curso, ¿verdad? De web. Llegando a la parte más, yo le digo tardada hasta cierto punto, pero también entretenida porque es trabajo artístico, es trabajo prácticamente del frente, no de la parte de atrás donde nadie lo ve. Entonces, o sea, prácticamente esto es el punto que va a ver el usuario, por lo que tiene que ser lo más perfecto posible, podría decirlo, cercano a la idea. Va a depender de mucho de su esfuerzo, tienen que estudiar mucho más de lo que ya han estudiado porque es un poquito, no complicado, pero sí largo el tema. Bueno, CSS, para darle una pequeña introducción, CSS significa hojas de estilo, es cascada o Cascade Style Sheet. Sheet, no shit. Bueno. Este, prácticamente son elementos de diseño meramente gráfico que se le añade al website eh, para mejorar la estética y también el mejoramiento de elementos. Voy a ser directo aquí, ya no voy a poner tantas diapositivas porque vamos a meramente trabajar, ¿verdad? De lleno en lo que es el CSS. Y aquí vamos a partir con dos conceptos básicos y la manera de utilizarlo. La buena práctica, la manera convencional y la manera no tan buena, pero todavía es válida hasta cierto punto. Así que, bueno, comencemos, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Entonces comenzamos. Tenemos nuestro proyecto anterior. Si recuerdan, habíamos puesto solo un pie de página, un pequeño menú que tenía enlace. En este caso, pues no tiene enlace y se lo vamos a ir poniendo. Y nada más. La página prácticamente en blanco, está vacía estéticamente, ¿verdad? Entonces vamos a ir a abrir nuestro proyecto en el inicio. Vamos a poner como HTML, a ver. Entonces aquí estamos. ¿Cómo declaramos un CSS? La primera manera de declararlo es la no convencional, la no tan estética, que es sobre el mismo documento. Es decir, voy a trabajar todos los elementos en la misma hoja. ¿Por qué no es buena práctica? Porque ya no se usa y porque no es convencional. Porque primero va a crear un desorden en todo el sitio. Y segundo, se va a hacer mucho más larga la página y vamos a perder visibilidad. Hay una manera para que la visibilidad quede y utilizando minificación de elementos, que no es nada más que escribir todas las sentencias CSS en una sola línea, pero igual te va a complicar mucho la visibilidad de tu CSS. Pero igual lo vamos a hacer aquí. Usualmente la etiqueta para añadir código CSS es la etiqueta estilo o style. Se pone siempre en la cabecera, o sea, en los elementos de head. Si se fijan, ya declaramos que el tipo es texto CSS. Voy a separar esto. Ahora, ¿cómo declaro o sobre qué declaro? ¿Verdad? Podemos declarar CSS sobre los elementos en bruto que ya tenemos en la página, es decir, sobre todo el etiquetado, o podemos ser más específicos y declarar, ¿verdad? Y declarar un identificador único nada más para esa etiqueta. Es decir, si yo quiero que este elemento de la lista, que se llama logo, sea azul, y este elemento de la lista, que se llama información, sea verde, puedo ponerle identificadores y luego darle su estilo. Entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Mediante el etiquetado básico ahorita. Por ejemplo,
tengo la etiqueta body, entonces voy a tomar la etiqueta body, perdón, y CSS se ocupa así, se pone la etiqueta y luego se abre y se cierra una llave. Dentro de ella van a ir todas las órdenes de estilo que queramos dar. En este caso vamos a cambiar, y esta va a ser la primera, la primera de muchos atributos que vamos a dar, es cambiar la tipografía. Entonces vamos a decirle que esto va a ser un font family, o sea, va a ser de la familia de fuente, y podemos poner que sea Arial. Vamos a grabar. Si se fijan aquí, la página está no tiene formato de fuente. Si refrescamos, ya tiene el fuente Arial, ¿verdad? Igual podemos poner Verdana, Tahoma u otra. Hay algunas páginas, déjenme ver si me acuerdo. Shapes, no. Vamos a buscarla. Les explico rapidito. Hay ciertas tipografías que podemos utilizarla y otras que no. Que son unas tipografías son de tipo privativa y otras de tipo pública. Y además de eso, hay tipografías meramente para web. Hay unas que son libres y otras que tenés que usar. Pero esto lo vamos a profundizar un poco más luego, ¿verdad? Luego les voy a dar la fuente. Parece que no me está cargando bien internet. Entonces vamos a poner que el font family sea Arial de momento. No vamos a agregar ningún fondo de momento y vamos a hacer algo. Vamos a separar. Tenemos header, tenemos article y vamos a poner una etiqueta footer. Y así sí vamos a separar por colores. Ups. Aquí tengo footer. Ahí está. Y aquí podemos poner un párrafo. Ok. Entonces nos vamos a nuestro estilo, a nuestro CSS y decimos pues que header, vamos a ponerle un color, ¿verdad? Perdón, un background. O sí, a ver, background, sí, background. Y aquí podemos poner, con el atributo background podemos especificar si el background va a ser un URL, es decir, si va a ser una imagen o va a ser un color, o podemos fusionarlo. En este caso vamos a iniciar nada más con colores. Entonces el color se pone en hexadecimal. Hexadecimal, ya se lo escribo. Usualmente se escribe así, hex o hexadecimal. Creo que es así. Ya en este caso, aquí el header lo estoy poniendo gris. Article lo vamos a poner, vamos a copiar y pegar esto en negro. Y footer lo vamos a poner en un gris un poco claro. Estos códigos no los estoy inventando ni los saco del aire. Existen aplicaciones como, bueno, aquí podemos ver ya el resultado, ¿verdad? Esto obviamente con letras negras sale en negro, ya lo vamos a poner bien. No estoy inventando los colores. Existen ciertas herramientas como Photoshop en las que te dan la línea de colores, pero también podemos hacer lo siguiente, damos clic derecho, inspeccionamos nuestra página, ¿ya? Este es el inspeccionador de elementos, se lo presento, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra página, entonces voy a cerrar esto, voy a bajar un poco esto y vamos a dar en este botón para seleccionar qué elemento queremos inspeccionar. En este caso va a ser este, digamos el nav, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la hoja de estilo, las propiedades. Pero también, si queremos, por ejemplo, escribir sentencias aquí, esto es en temporal, no se guardan.
por ejemplo, el color rojo, perdón, vamos a ponerle color rojo. Podemos dar clic aquí y podemos seleccionar entre estos elementos los colores. Copiamos el código, ahí está en Hex, y lo podemos pegar en nuestro documento. De momento lo vamos a dejar así. Ahora, si se fijaron, esa otra etiqueta CSS, color. Color lo que te hace es definir el color textual, no fondo, color nada más, es decir, color en el texto. Entonces el color de este elemento que está en negro lo quiero en blanco. Y aquí lo tenemos. Bien. Ya saben, 0 es negro, F es blanco. Eso es lo más básico. Y así hicimos nuestra primera línea de etiquetado. Ahora, veamos una pequeña diferencia entre dos elementos de etiquetado alto, ¿verdad? Yo definí en article un color y un fondo, pero quiero de que, por ejemplo, los H1 dentro de este mismo, ¿verdad? No, los H3 vamos a poner sean de otro color, sean verdes, por ejemplo. Entonces existen dos maneras. La primera es hacer la línea según jerarquía, es decir, primero va article y luego van los H3, ¿verdad? Y aquí ponemos green, por ejemplo. Esa es la opción 1. Si nos fijamos, ya nos está dando los tres colores que pedimos. O la opción 2 es que, por ejemplo, tengo este H3, este otro, y quiero que sean de diferentes colores. Es ahí donde nosotros venimos y acudimos a las clases. Sobre la etiqueta escribimos class y declaramos una clase para el elemento, que es el identificador que yo les dije, ¿verdad? Título, y le vamos a poner amarillo, rojo, verde. Entonces, en vez de utilizar esto, voy a utilizar punto para iniciar la sentencia sobre clases. Las clases usualmente son con punto. Punto, título rojo, se fijan, se pone en verde. Entonces, color, red. Título, a ver qué otro color pusimos. Rojo, amarillo y verde, ok. Verde, color, green, título, amarillo, color, yellow. Guardamos y podemos ver que hace exactamente lo que acabamos de pedir, de decir. ¿Ya? Si nos fijamos, apenas agregamos, a ver, 3, 6, 7 elementos, ¿verdad? Es decir, 7 elementos CSS más la liberación de la etiqueta y ya son 9 líneas. Ahora imagínense aplicar CSS a cada elemento de un sitio web, por ejemplo, de noticias, o del ejemplo que nos estuvo poniendo nuestro colega Sergio, que quería hacer algo sobre la Tierra Media. O sea, sería demasiado enorme. Entonces lo que se hace es que se manda a llamar, vamos a eliminar esto, se manda a llamar el CSS hacia, perdón, hacia más bien otro lugar. Es decir, vamos a crear el elemento dentro de nuestra carpeta y lo vamos a mandar a llamar desde aquí. Ya, vamos a crear una carpeta en nuestra carpeta del ejemplo llamada CSS. Aquí vamos a crear una hoja de estilo. Vamos a poner estilos.css.
Ya. Ahora, ¿cómo la vamos a mandar a llamar? Se utiliza este elemento, link. Es una de las etiquetas que lo mandé. Creo que lo mandé a estudiar, si no, pues ahí está. Entonces, link es enlazar, ¿verdad? Relacionado a una hoja de estilos de tipo CSS y la referencia se la ponemos, que sería CSS pleca estilos.css. Y esta es la mejor opción para utilizar. ¿Por qué? Porque es cierto de que lo manda a llamar y carga, pero es un elemento independiente al website. Es decir, aquí solamente vas a tener tu contenido principal y tu maquetación entre comillas de los elementos. Y aquí en este otro ítem vas a tener prácticamente todo lo que es estético. Vamos a guardar, vamos a poner alguna propiedad aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar la tipografía, por ejemplo. Body. Y le vamos a poner font family. Vamos a probar. Si se fijan, quitamos lo anterior, obviamente, porque tengo una hoja nueva y ahí tenemos. ¿Verdad? Ahora, una explicación rápida sobre los dos tipos de CSS. Luego les voy a dar más etiquetas y un poquito de cosas, ¿verdad? Bueno, dos explicaciones. Se las voy a dar aquí en esta parte. Bueno, existe primero algo llamado clase, ¿verdad? Pero arriba de la clase jerárquicamente existe algo que se llama ID. Los ID son identificadores meramente únicos de elementos. Es decir, no se repiten. A menos, obviamente, de que le pongan el mismo en otra etiqueta, pero no es lo convencional. Lo convencional es que si tenés algo meramente único, le apliques un ID. Y si tenés una clase, esa sí la puedes repetir. Entonces, en el HTML, vamos a bajarle a esto, los ID se ponen en el etiquetado. Solo ponemos ID como atributo y escribimos, por ejemplo, cabecera o el que se nos ocurra. Nota importante, no podemos poner espacio y no podemos poner separaciones. El ID es único y tiene un solo nombre, nada más. Ahí es lo que lo diferencia con las clases. Las clases son elementos que se pueden repetir y son elementos que se pueden reutilizar. Un atributo clase puede tener tres clases. Por ejemplo, en este que dice cuerpo, podemos poner que la tipografía sea, entonces vamos a ponerlo Arial, verde, bold. Entonces aquí, para este elemento H3, yo repito tres clases que podría reutilizar en otro elemento que no sea exactamente H3. Entonces voy a irme aquí, por ejemplo, a nuestra hoja de estilo. Dijimos que iban a ser Arial, verde y bold. Son tres clases distintas en un solo elemento, ¿verdad? Entonces pongo font family Arial. Vamos a ponerlo color green y que sea bold. Eso se simboliza en CSS como font weight, que sería ancho de la fuente, y podemos elegir font normal itálica. Usualmente hay un cuarto elemento que se llama inherit. Inherit significa heredado prácticamente, y lo que hace es tomarlo desde el principal. Es decir, si vos declaraste anteriormente o un estilo para donde está la clase actual, entonces va a tomar este heredado. En este caso queremos que sea bold. Entonces ahí lo tenemos. Este es el único que está en Arial actualmente. Este en bold está más grueso que este, ¿verdad? Y este verde. Aquí en CSS los ID los podemos poner, le pusimos aquí cabecera. Se mandan a llamar con un numeral.
y ponemos pues luego su nombre, y ahí sí podemos poner las propiedades igual, o la propiedad o las propiedades que queramos, ¿verdad? En este caso cabecera le vamos a poner un fondo verde, perdón, rojo, ¿verdad? Que lo identifiquemos, perdón, ahí. Bien, si se fijan no se repiten en H3 ni tampoco, entonces tenemos las tres opciones, las voy a apuntar aquí. Opción 1, llamar al elemento. Opción 2, llamar al elemento me refiero a llamar a la etiqueta, ¿verdad? La opción 2, generar un ID. Opción 3, generar clases. Eso si gustan lo apuntan. Ahora, algo importante, no es necesario generar ID o generar clases por elemento. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Entonces, en el sentido de que cómo vamos a estar jugando con estos elementos. Yo voy a eliminar esto, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que les había dicho de que podemos utilizar la línea según la jerarquía? Entonces, esto mismo se puede aplicar. Es decir, yo puedo tener aquí dos secciones, ¿verdad? Y a estas secciones yo les puedo agregar una clase que sea diferente. Y luego de eso, partiendo de esta clase, yo declaro el resto de los elementos. Ups, yo declaro el resto de los elementos, ya les explico. Sección 1 y sección 2. Entonces tengo la sección 1. En la sección 1 tenemos título, párrafo, lista, ¿verdad? Y elemento. Entonces, con esta misma clase yo lo que puedo hacer es venir, ¿verdad? Tomo sección 1 y digo, ok, la sección 1 quiero de que tenga un fondo gris. Luego, quiero que la misma sección 1 en el título principal, que es el H1, sea un poco más grueso que la sección 2, font weight bold, o también podemos especificar la anchura con números. Eso lo pueden ver luego en el almanaque que les voy a dar. Vamos a dejarlo ahí en 900. Quiero igual que en la sección 1, en los títulos, ¿verdad? Sean de color azul. Quiero que los párrafos en la sección 1 tengan un alineamiento o line height, es decir, el alto de la línea, sea de 1.5 puntos, que son puntos perdón, son puntos según la dirección del elemento. Es decir, el elemento párrafo, ustedes saben que tiene una separación de línea. Entonces, como en Word lo separas 1, 1.5, 1.15, 2, etc. Entonces aquí tenemos el resultado. Si se fijan, yo le he hecho una cadena completa de CSS partiendo nada más de una clase, ¿verdad? Y aquí es donde podría jugar con el ID o con otra clase. Puedo decir de que este H3, ¿verdad? Tengo un identificador único que se llame el centro, le vamos a poner, por ejemplo. Y puedo decir de qué centro, como lo puse sobre un H3, tenga un color negro. Y si se fijan, aquí lo tenemos. Ahora, existe un tercer elemento que es para forzar, ¿verdad? Digamos de que centro en realidad
una clase, no un ID. Él va a heredar solamente el principio, que es el que yo puse aquí, sección 1H3 en azul. ¿Por qué? Porque es la sentencia principal y por jerarquía el que tiene mayor peso. Entonces existe un elemento de forcejeo, que se llama important. Con este forzamos a que el elemento tome la clase. No lo recomiendo si es para algo muy básico o que se puede resolver. Ok, utilícenlo como último recurso, porque esto se les podría complicar luego. Ya, entonces ahí ya lo tenemos en negro, otra vez. Entonces creo que entendemos un poco bueno, creo que se entiende, ¿verdad? La diferencia entre estos tres: llamar a la etiqueta, generar un ID y generar clase. Ahora lo que voy a hacer ahorita es separarles y darle algunas etiquetas, y además de eso les voy a dar un poquito de recursos que puedan utilizar para profundizar un poco más. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tomar nuestro ejemplo, ¿verdad? Y le vamos a dar bastante estilo. Vamos a quitar esto. Entonces lo primero que le iba a explicar es de que existen, bueno, yo lo separo, yo en lo personal lo separo en dos tipos de CSS. El primer tipo es de maquetación. El segundo, obviamente, es de estética. Entonces, el de maquetación es un poco más limitado. Ya, pero él uno de los más limitados, pero los más útiles al mismo tiempo. Entonces, vamos a abarcar ese primero. ¿Dónde aplicamos lo de maquetación? Bueno, me refiero a lo ancho, a lo alto y al posicionamiento de márgenes, y se le dice padding en inglés, se me va el nombre ahorita. Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? A esto se le pueden aplicar a todos los elementos. Sin embargo, usualmente se utilizan en los div, que como les había dicho, son cajas, son nada más declaraciones de caja, que son cajas en el que puedes poner X contenido. Entonces, dentro de los div podemos poner márgenes, padding y todo el resto de elementos. Ahora, voy a hacerlo con Paint, pero bueno. Lo siento, no tenía, no tenía la presentación cerca. A ver. Entonces voy a explicar primero lo que es un margin, ¿verdad? Margin o margen. Entonces digamos de que este es nuestro elemento div, div, o sea, nuestra caja, ¿verdad? Y lo que queremos es prácticamente separarlo de otros elementos que estén pegados a él. Por ejemplo, este elemento. Entonces, a esto se le llama margen. Es decir, corremos un espacio definido por nosotros de separación de otro elemento. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo aquí en proyecto website, en el H1. Entonces vamos a irnos a nuestro index. Espérenme, a ver si no se me traba esto, Dios mío. A ver, le vamos a poner, aquí está en sección 1. Sección 1H1, vamos a utilizarlo. A ver. Entonces le voy a poner otro background un poco más oscuro. Voy a decir de que tenga un margen. Podemos seleccionar aquí, ¿ve? Izquierda, derecha, arriba, abajo, o si lo dejamos nada más como margin, lo va a tomar en general hacia hacia todas las direcciones. En este caso quiero que sea hacia abajo. Margin bottom, y aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta bastante. Si vamos a utilizar píxeles,
¿verdad? Por ejemplo, 20 píxeles, que ahí podemos ver, bueno, tengo que cambiar de color a la cabecera. Sección 1, para que veamos la separación. Entonces la separación se encuentra aquí, entre proyecto website y cabecera. Ahorita que inspeccioné lo podemos ver. Aquí lo podemos ver en el inspeccionador, ¿verdad? Y aquí lo puedo ir aumentando con la ruedita si quiero ir probando e ir haciendo pruebas en vivo. Esta herramienta de inspección es súper útil para cuando ya sepamos bastante etiqueta, ¿verdad? Entonces lo teníamos en 20. Ahora, la gran diferencia que les había dicho, píxeles o porcentaje. Tengamos en cuenta siempre y les recomiendo, si estamos comenzando, dibujar nuestro sitio. Pero no dibujarlo en el sentido de que ok, voy a crear los artes. No, así encaja. Hagamos un esquema, un boceto de cómo va a estar el sitio para ver qué elementos voy a poder utilizar el elemento de pixelaje o cuáles voy a usar porcentaje, ¿verdad? Los elementos de porcentaje son conforme a donde está encerrado el elemento. Es decir, yo tengo el H1, ¿verdad? Aquí. Entonces, si yo le doy que él va a tomar un margen bottom del 1%, va a ser el 1% basado en este artículo donde está enllavado y el 1% conforme a la sección. Es decir, si yo le doy 5%, va a ser mucho más que 20 píxeles. Como pueden ver ahí. ¿Para qué me sirve el porcentaje? Porque van a decir los píxeles son más específicos, es cierto. Pero ¿a dónde les va a servir el porcentaje? Cuando vengamos y, por ejemplo, nuestro sitio web lo vayamos a redimensionar o lo queramos abrir en un móvil, en un teléfono. Para hacer ese tipo de maquetado es por porcentaje, no por píxeles. Porque si lo hacemos por píxeles, vamos a tener que definir el ancho de cada cosa en cada resolución y obviamente eso nos va a cargar más el sitio, va a tardar más en cargar, va a ser un código más sucio, etcétera, etcétera. Entonces, seamos un poco conscientes en ese aspecto, ¿verdad? Yo recomiendo usualmente los porcentajes. Los píxeles los recomiendo si vamos a ser demasiado específicos entre, por ejemplo, los padding o ciertos márgenes, pero entre elementos de texto o entre una imagen y otra. Pero nada más de arriba hacia abajo, porque de izquierda a derecha a veces se complica. Pero no es cosa que no podamos resolver, ¿verdad? Entonces, esos son esos dos. Existe un tercer margen que es el automático, que en este caso lo podríamos hacer sobre la navegación, si no me equivoco. A ver. Tenemos una navegación, aquí está. No, el header. Entonces, margen, creo que sobre el margen le ponemos 0, auto. Ok, vamos a ver si me lo hace. Parece que no. Creo que es porque no tengo definido un ancho. Sí, yo creo que eso es. Tampoco, no me anda ganando el jodido hoy. A ver. Margen, 0. No me lo quiere hacer. Qué raro.
Algo más lo tenemos por acá, pero no me acuerdo qué es. Quiero ver si lo puedo hacer sobre un elemento nada más. A ver, hago un enlace. Si no, pues lo vamos a utilizar más adelante. Si no lo quiere hacer el tipo este jodido. Bueno. Todo sale perfecto. Bueno, lo voy a utilizar más luego. Hacer un alboroto. Sigamos. Bueno, el margin zero auto lo que hace es, perdón porque no me salió bien el ejemplito. Creo que es por una clase que se llama display, pero tendría que especificar un poco más las cosas y eso lo vamos a ver después. Lo que hace el margin zero auto es que tenemos todo el ancho, ¿verdad? O un ancho específico. Entonces lo que hace el elemento zero auto es de que declara un margen automático en el centro, hacia el centro, y con una altura de cero, es decir, no le estoy dando margen de arriba hacia abajo, sino que de los lados, y eso hace que el elemento se centre nada más, o sea que quede meramente centrado. Ya, a ver, quiero ver algo rápido. No, no quiere. Bueno, no importa. Sigamos con los padding. Bueno, ya que estoy aquí voy a usar este elemento. Entonces el padding, volviendo aquí a nuestro ejemplito, es simplemente crear, en vez del espacio hacia afuera, hacia otro elemento de la caja, ¿verdad? Es crear un espacio interior. Es decir, el elemento siempre va a estar dentro de una caja, pero va a tener una pequeña separación. Tipo cuando escribimos en Word y hay una pequeña separación entre la hoja, perdón. Eso es un padding. Entonces tenemos la navegación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces si nos fijamos, esta parte está muy pegada al borde, por ejemplo. Voy a cambiar este color. O bueno, vamos a cambiarlo desde aquí. Vamos a poner un azul más. Este está bien. Copio el código. Perdón. Está. Ahora quiero que el texto de los elementos de enlace sea blanco. Si se fijan, ya me estoy metiendo en lo que no enlace. Sí, lo tenemos. Por regla general, los enlaces quedan con una línea blanca, ¿verdad? Esto lo podemos quitar. Esto se llama decoración del texto. Entonces, aquí lo ponemos text decoration y le decimos que no. Y con eso eliminamos la línea blanca. Ahora, quiero que, por ejemplo, de que el nav, que es este, ¿verdad? Esté separado. No lo quiero tan junto ahí. Entonces, vamos a decir que tengo un padding, ¿verdad? De 10 píxeles. Eso lo va a hacer sobre todo el elemento, es decir, sobre todo lo que esté en azul. ¿Ya? Si se fijan, ya lo hizo. Ahora, quiero separar los elementos internamente. Ahí voy a usar un margen. Entonces voy a utilizar margen 5 píxeles, por ejemplo. Y los tengo más separados. Ahora quiero que, por ejemplo, el background de los enlaces sea azul.
pero va a ser un azul más tenue. Eso lo puse aquí blue para que lo veamos acá. No, ni lo voy a identificar bien, a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiarlo si ese color a uno más estético. Tomamos el gotero. No me lo está agarrando, vamos a tomarlo directo de acá. Entonces voy a copiarlo. Perdón. Ese es el azul que tenemos actualmente. Y podríamos usar uno más oscuro o uno más claro. Vamos a poner un poco más claro, nada más. Un poquito. Ahí está bien. Copiamos el color. Lo pegamos por acá. Quiero que también este elemento de enlace tenga un padding de 5 píxeles porque está muy junto. ¿Qué es esto? Ya podemos ir viendo pues cómo mejora la cosa. Ahora quiero que también los textos sean en mayúscula. Entonces usamos la propiedad text transform y le decimos que sea uppercase. Entonces espero que se haya entendido la parte del padding y la parte del margen. No es tan difícil, solo es practicarlo. Ahora, dicho esto, se fijan, ya hicimos prácticamente una pequeña área de menú sin querer queriendo. Entonces, en el siguiente les voy a dar, bueno, me hace falta nada más el almanaque. Bueno, eso se lo voy a dar creo que en el siguiente video, en el que vamos a usar un poquito más de práctica sobre esto. Les voy a dar un par de propiedades más de CSS que podemos utilizar y un poquito más de maquetación, ¿sí? Espero les haya gustado, hayan aprendido y pues dentro de poco subo el otro video, ¿sí? Bueno, se me cuidan.